Entonces habíamos quedado lo que eran, lo que son diagramas PNID. ¿Y qué pasó aquí? Que mira, no me entra mi carpeta. Ah, eso sí. Tan, tan, tan. Entonces habíamos quedado, pues simplemente en las reglas de identificación con 3 y 4 letras. Sí, realmente es muy sencillo y van a notar que con el paso de la práctica, apenas hagan el tallercito y todo, van a notar que es algo muy sencillo. Diagrama, estándar. Entonces, bueno, los 3 casitos de cuando son 4 letras, ¿sí? Y allí pues hicimos varios ejemplitos, recordando pues que la primera letra siempre es la variable, la segunda letra puede ser modificadora de variable, pero si no es modificadora de variable, entonces es función secundaria, función principal y modificadora de la función principal. Sí, digamos que ese es el resumen de cualquiera de todos los 3 casos, de 3 o de 4 letras, más o menos ese es el misterio. Sí, primera letra, variable. Si la segunda letra no la modifica, bien, entonces es función secundaria o principal. Y la última, pues modificadora de función principal o es función principal. ¿Sí? Listo. Adicionalmente, entre los elementos, inclusive acá, pues por ejemplo en el ejemplito, nosotros vemos acá, por ejemplo, una línea continua con doble línea. Vemos una línea continua, vemos una línea punteada, vemos por acá, bueno, ya no hay más. Vemos diferentes tipos de línea conectando los diferentes instrumentos. Profe, Señor. una pregunta. Ujú. Las líneas, esas doble líneas y las punteadas y todo eso, pero las líneas gruesas, esas que se ven así normal, esas son como tal Tubería. tubería general, ¿cierto? Tubería en general, por eso ahí es donde donde están las válvulas, la válvula de control, válvulas manuales normalmente abiertas, en fin. Ahí la gruesa sí es tubería. Pero entonces, entre ellos, entonces hay diferentes tipos de señal. Entonces vemos, por ejemplo, la línea continua es enlace mecánico, sea tubería o sean, por ejemplo, ejes o diferentes elementos de conexión mecánica. Pero en general, digamos que el enlace mecánico se hace a partir de tuberías. Por ejemplo, la doble línea es señal neumática. La línea punteada, señal eléctrica. La señal continua con X es señal capilar. La línea continua con L es señal hidráulica. Y, por ejemplo, la línea continua con las pequeñas senoidales o con las pequeñas ondas más bien es señal inalámbrica. Profe, bueno, la pregunta del millón, ¿qué es una señal capilar? ¿Sí? Sí, Estas profe, ese son las capilar, ¿qué sería? principales. ¿Aló, aló, señor? No, lo de capilar, Profe, profe. profe. Ah, ya. Capilar se refiere. Capilar se refiere a un tubo muy, muy delgado, supuestamente tan delgado como un cabello, ¿sí? Pero serían más como los cabellos de las tuberías. Realmente, los puntos capilares se utilizan para tomar pequeñas muestras de presión. Ah, Sí, por ejemplo, son como tubos. asesores.
Exacto, son para sensores, son súper pequeñitos, súper delgaditos, ¿sí? Y simplemente van, por ejemplo, a un transmisor. Entonces son los que llevan la energía y aquí mueven el diafragma, por ejemplo. Sí, por ejemplo, Que aquí mueven. que uno los ve conectados como en tuberías que son como unas varillitas larguitas, eso es. Sí, señor, esas son. Sí, son bien delgaditas y generalmente son para tomas de presión. ¿Sí? Entonces son muy comunes allí. No, yo nunca la he visto, por ejemplo, en temperatura, en nivel, no las he visto, solo las he visto en presión. Sí, esto, digamos, son las principales. Sin embargo, la misma norma, ¿sí? Nos indica una cantidad realmente de muchas más tipos de señales, ¿sí? En la página 46. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que puede ser un instrumento indicador, instrumento hidráulico de, de alimentación, por ejemplo, acá pueden ser continuas, pero si tienen la palabra, por ejemplo, antes la IA, ES o HS, por ejemplo, ES es Electrical Supply, HS es Hydraulic Supply, ¿sí? Alimentación hidráulica, alimentación eh, eléctrica. Sí, pueden ser representadas así, pero solo si tienen estas dos palabritas anteriormente. Si no, por ejemplo, la señal eléctrica, simplemente eléctrica o electrónica, puede ser representada por las líneas punteadas, la señal neumática por la doble línea, el contraslash. Por ejemplo, podemos usar uno para señales indefinidas. Por ejemplo, que usted por ahí esté enviando una señal de audio por allá rara, alguna cosa que no esté dentro del estándar, usted puede usar la doble línea o simplemente que no se sabe qué es lo que están viendo por ahí, entonces puede usar esta. Tenemos la hidráulica, la capilar, la guiada eléctrica. Esta es señal, digamos, Dice sónica, electromagnética. electromagnética, pero guiada. Sí, es decir, tiene medio físico, va por medio de un ETP, de un coaxial, de una fibra óptica, de algún elemento físico. ¿Sí? Mientras que tenemos, por ejemplo, la 11, ¿sí? Que es, por ejemplo, para las señales electromagnéticas, pero, por ejemplo, luz, radiación, radio, sonido o inalámbrico, o elementos e instrumentos inalámbricos como tal. Entonces, si notan, son las mismas ondas, ¿sí? Bueno, pueden ser esas o triangulares, pero sin la linecita en medio, es decir, sin la guía física, ¿sí? Entonces son netamente inalámbricas por el aire. Tenemos de comunicación, ¿sí? Tenemos comunicación por microprocesador o con un sistema de cómputo, tenemos bus de datos, tenemos elementos remotos, comunicación por elementos remotos, en fin. Digamos que esta tablita, pues, tiene muchas más, pero en general podemos tener estas como las principales. Sí, son las más usadas. Obviamente las de comunicación se hacen muy importantes cuando ya hay una red, ¿sí? Pero si, por ejemplo, los dispositivos no están en red, son dispositivos básicos con estas señales. Profe, enlace mecánico, ¿qué vendría siendo? ¿Cómo así? Tuberías o ejes. Ejes. ¿Cómo Sí, así es? tuberías. Ejes, por ejemplo, de un agitador, entre un motor y un agitador. Entonces, pues simplemente en la línea continua. Ah, ya, ya. Ah, Sí, ajá, vea. físicamente un enlace mecánico. Ah, vea, pues, Sí. muy cool aquí. En las tuberías también el concepto de tubería se ve como enlace mecánico porque une dos elementos, sea un sensor y una válvula, sea una válvula y una llave, sea una válvula y un tanque, la tubería las une, entonces como si fuera el enlace mecánico de eso, aunque Profe, internamente realmente es hidráulico. esas señales están, por ejemplo, en el plan.
O ahí ya nos toca manejar otro programa o algo así. No, todo está en el plan. Si quieres lo vamos abriendo para Vale. que eso, démoslo abriendo para que ahorita veamos las cositas que tiene el plan propiamente. Pero sí, todas están allí. Sí, ¿Sí? yo tengo ideas vagas de cuando usted explicó eso, profe, que uno conectaba hasta las válvulas, ¿no? Todo lo puede conectar. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá tenemos estandarizadas que la alimentación eléctrica o alimentación hidráulica, pero realmente hay muchas más. Por ejemplo, donde uno vea esta simbología o estas siglas, AS, por ejemplo, es Air Supply, alimentación con aire, Electrical Supply, Gas Supply, Hydraulic Supply, no sé cómo dice nitrógeno Supply, Steam Supply y este es Wing Supply. ¿Sí? Piloso, que hay diferencia entre el aire para instrumentos y el aire como de soplar, como de un ventilador. ¿Sí? Este es Wing Supply, es como aire de ventiladores, y este es Air Supply, que es la alimentación para instrumentos. Es decir, lo que viene propiamente del compresor. ¿Sí? Entonces, cuando veamos estas siglas, simplemente son las alimentaciones de cada cosita. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos solo la ES y la HS. ¿Sí? Entonces, esto es Electrical Supply y Hydraulic Supply. Ahora, no solo, no solo son los nombres, los números y los elementos que las unen. Resulta que dependiendo también la simbología donde esté inmerso esa letra, este nombre, esto que hemos visto acá, donde esté el LIC, el TDI, el símbolo donde esté internamente eso, nos va a dar una información. Puede estar en una bolita simple, puede estar en una bolita, bueno, una bolita, en un rombo, en un hexágono o en la bolita sin nada, puede estar con una línea en medio continua, puede estar con una línea en medio intermitente o discontinua, puede tener una doble línea continua o puede tener una doble línea discontinua. Y cada cosita, cada parte de esto significa una cosa diferente, una ubicación diferente y si es accesible o no lo es. Por ejemplo, acá en el ejemplito básico, acá por ejemplo tenemos casi todas las bolitas están sin nada, ¿sí? Pero por ejemplo tenemos esta que tiene no solo el recuadrito, sino adicionalmente una línea en medio. Entonces, esto está ubicado en un sector diferente a estos 4 elementos de acá. Nos dice, esto también es parte de la norma, esta tabla es de la norma. Y nos dice que esa es la página. Creo que ya la pasé, creo que estás arriba. Yo soy como bien Profe, pelón. según la descripción de las tablas de la figura esa de ese cuadro con la línea en el medio, que eso va montado en el panel de control o en una pantalla táctil. O sea, es como algo controlable desde algo, Tal cual. sí, es algo que va montado en el panel de control. Quesito, pero sí. Tal cual, pero yo necesito, déjeme acá un segundito, complemento, página 46. Página 46. Tabla de señales, página 36 y esta es página 30. Ah, ya, esta sí la tenía. Listo.
Entonces, como bien Arbey ya analizó y como Teo de pronto se acuerda, No, yo no me acuerdo de nada de eso, profe. entonces, dependiendo la figurita que tenga, va- nos va a dar una información. Entonces, por ejemplo, tenemos que cuando, sin importar el tipo de símbolo, si es el círculo, el rombo, el hexágono o la bolita sin nada, quiere decir que está localizado en campo. Si no tiene ningún tipo de línea en medio, quiere decir que está en campo, que está en contacto con el equipo, con la máquina, que está ahí en medio de la fábrica, que no está ni en gabinete, ni en consola, ni en cuarto de control, ni está guardado, ni nada. Está ahí, totalmente sobrepuesto, está en plena planta, ahí en la mitad del área de trabajo. ¿Sí? Que no está en gabinete ni en consola, que es visible al operador, ¿sí? Que está en una locación visible, es decir, que las personas lo pueden observar. Y fuera de eso, que es normalmente accesible al operador, es decir, el operador puede tener contacto con él. Bien, entonces, si no tienen nada, por ejemplo, los equipos que están en nivel bajo, que los operadores lo pueden tocar, que pueden ver un transmisor, la pantalla, esos elementos entonces no tienen ninguna línea en medio. Pero, por ejemplo, si hay un equipo que ya está, que puede estar en planta, pero que no lo pueden tocar, ya tiene otra forma de escribirse. ¿Sí? Vamos a ver, ahora nos dice, con la línea en medio, ¿qué significa con la línea en medio? Nos dice que está localizado enfrente de un panel o gabinete central o consola central. ¿Sí? Es decir, el gabinete principal del equipo. Entonces, al lado del equipo puede haber todo un tablero de control donde está el PLC, donde está todo lo principal, y allí está, entonces, por ejemplo, el PLC está en campo, pero dentro de un gabinete. Obviamente está dentro de un gabinete. Uno puede dar un PLC por ahí al aire. ¿Sí? Nos dice que es visible, ¿sí? Enfrente del panel. Entonces, usted puede visualizarlo. Así le toque abrir el panel, es visible. O sea, no es que necesariamente uno lo pueda ver por fuera, o sea, que está en el panel, pero está ahí pues como transparente el panel o visible en la parte superficial del panel. No, simplemente que si usted abre el panel, lo ve ahí. ¿Sí? Hay otros elementos, por ejemplo, las pantallas táctiles, switches, y hay ciertas cositas que si van, por ejemplo, en la tapa del panel, entonces no toca abrirlo, todo está ahí. Por ejemplo, las pantallas HMI generalmente están puestas sobre el gabinete de control, pero en la parte externa, obviamente, para que la gente, pues, sin tener que abrir el gabinete, tenga acceso a la interfaz gráfica y que es normalmente accesible al operador. Entonces simplemente abre el gabinete y puede modificar parámetros, moverlo, activarlo, en fin, hacer diferentes operaciones. ¿Sí? Entonces la línea en medio quiere decir que está en gabinete o en panel central, en panel de consola. Ahora, si ese elemento eh, tiene una línea, pero esa línea es punteada, una única línea, pero es punteada, quiere decir que está localizado eh, detrás del panel, pero detrás es un modismo, ¿sí? Detrás nos quiere indicar es que simplemente está escondido, ¿sí? No es que esté físicamente atrás, sino que está escondido, ¿sí? Que no es visible al operador y que no es accesible
al operador. Entonces, es un instrumento que no tiene acceso, que no es visible, ¿sí? Y que está en la parte trasera del gabinete, supuestamente, pero es como en la parte, digamos, no accesible del gabinete principal, ¿sí? Del gabinete principal. Ahora, si tiene doble línea consecutiva o doble línea continua, nos dice que está localizado, pero esta vez en un gabinete o panel secundario, ¿sí? Pilosos. Entonces es un pequeño gabinetico que es un gabinete auxiliar, pues, pueden haber por diferentes motivos, puede que no haya espacio en el gabinete principal, o sea que simplemente fue un módulo de expansión con una tarea específica, o sea simplemente un gabinete de conexión, más bien de interconexión, con simplemente un switch o algo donde varios elementos convergen, o en fin, puede ser cualquier cosa, pero es un panel secundario para el proceso que estamos observando. Está visible, puede ser un gabinete secundario, pero es visible y es normalmente accesible al operador. Pero la doble línea es simplemente gabinete secundario. Y la doble línea punteada es el mismo gabinete secundario, pero esta vez el elemento no es ni accesible ni visible al operario. ¿Sí? Entonces ahí hay una, eh, digamos, es fácil de identificarlo, ¿sí? Si no tiene nada, totalmente en campo, visible y accesible. Si tiene una línea, panel central, visible y accesible. Una sola línea es panel central, pero no es visible, no es accesible. Doble línea continua es gabinete secundario, visible y accesible. Y doble línea, pero punteada, es gabinete secundario, no visible, no accesible. ¿Sí? Y entre ellos, entonces, también hay una diferencia ya de los, digamos, de las figuras. ¿Sí? Por ejemplo, la bolita, la bolita siempre va para elementos básicos de control, sí, control de procesos, es decir, transmisores, sensores, casi todos los elementos básicos de control, bien, pueden ir en una bolita. O de manera discreta, sin ningún recuadro sobre él. Resulta que a pesar de no estar en la norma, se ha popularizado que, los elementos en campo no requieren el recuadro. Así sean continuos, pueden usar la bolita solita. A tal grado, a tal punto, digamos, eh, esa convención que ya los mismos software lo traen así. Pucha, me acabó el agua y ya me quedé seco. Oiga, es que hablé ahorita hartísimo con los de análoga. Pero muchachos, yo recargo un momentico la agüita. A ver si no me quedo sin voz. Ya seguimos explicando las diferentes figuritas. Un segundito.
Pucha, hice un reguero tan berraco, me cayó el tarrito y se abrió. Bueno, Eso es entonces, suerte cuando uno riega agua, profe. ¿eh? Sí. Entonces voy a tener mucha suerte porque hartísima agua me regó. Uy, quieto. Con el tarrito a medias. Bueno, entonces resulta que en este momento se supone que si es elementos de control debería tener como el gabinetico, así esté o no esté en campo. Y para los sistemas discretos debería ser la bolita solita. Pero en este momento, digamos, la convención ha migrado a que todo sea simplemente con la bolita, sea discreto o sea continuo. Es decir, la bolita sin el recuadrito, sin este recuadrito. ¿Sí? Entonces lo importante no es el recuadro, sino simplemente la figura y si tiene línea, doble línea o si es punteada o no lo es. Sí, entonces la convención ha migrado totalmente a esto. El rombito nos dice que puede ser una opción alternativa o un instrumento o un sistema de seguridad. Generalmente, los PLC, desde el punto de vista de los diagramas PNID, los PLC son sistemas seguros. Entonces, los PLC generalmente los vamos a encontrar con este rombito. ¿Sí? Y esos PLC es porque pueden haber, si ustedes recuerdan los tipos de control, pueden haber controladores, por ejemplo, standalone, controladores CNC, controladores por tarjetas análogas, controladores diferentes tipos, pero solo el PLC es considerado el PLC, el controlador de seguridad. ¿Sí? Entonces nosotros podremos, si tenemos ese rombito y vemos, por ejemplo, que es un LIC, en cualquier cosa, entonces, por ejemplo, controlador indicador de nivel. Ah, entonces podemos decir que si es un PLC, va en rombo. Pero si no es un PLC, sino otro tipo de controlador, entonces simplemente pone la bolita. A no ser que sea un sistema de cómputo. Si usted la planta o lo que esté controlando es mediante un computador, entonces pues puede poner simplemente el rombito. El hexágono, perdón, el hexágono lo puede poner. ¿Sí? Y entonces ya sabríamos que es un sistema de cómputo. Entonces, dependiendo dónde se encuentre y todo, entonces ya vienen unos u otros. ¿Sí? Entonces, muy acertadamente podemos decir, vean, ya a estas alturas yo creo que voy a hablar y ustedes ya la deben tomar de bravo. Este elemento de acá es un controlador indicado, un controlador que posiblemente no es un PLC. ¿Por qué? Porque no tiene rombo. Pero es un controlador indicador de flujo del lazo de control número 580, ubicado en panel central, visible al operador y accesible al operador, que recibe señales eléctricas y genera señales eléctricas de entrada y de salida. Sí, y todo solo con ver esa bolita y esas letras. Por ejemplo, tenemos un FT,
transmisor de flujo del lazo de control 580 que está en campo, porque no tiene la línea, que está en campo, es visible y accesible al operador. Recibe señal mecánica de entrada y genera una señal eléctrica de salida. ¿Sí? Todo eso solo con ver esta bolita y esas dos letras y ese número. ¿Ven la robustez y la simpleza que implica un diagrama PNID? O sea, la cantidad de información que tiene en una representación tan simple y tan básica. Vamos a ver si por acá tenemos otros instrumentos. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver esto de por aquí arriba. Por ejemplo, este de acá. ¿PI o es PL? No, es PI. PI 332. Sí, profe. En medio. ¿Qué pueden decir que es eso? Es un indicador de presión Perfecto. y la línea de comando de 392 que recibe Perfecto. señales eléctricas. Control. Perfecto. ¿Y dónde está ubicado? Eh, Tiene, tiene una dice- sola línea en medio. tiene una línea en el medio, localizado en el frente del panel, que es visible y es visible al operador y manejable. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, un indicador de presión del lazo de control número 332 que recibe señal eléctrica, está en panel central y es visible y accesible al operador. Excelente. Ya saben leer diagramas PNID. ¿Sí? Aquí para rematar. Ay, hijo de puta, todo lo que falta. Pero no, ni siquiera me voy a concentrar en eso. Vamos a hacer unos ejemplitos porque una cosa es interpretarlos y otra cosa es hacerlos. Nos dice, entonces, ya como resumen, un círculo representa un dispositivo individual en un proceso. Esos círculos, bueno, círculos lo generalizaron, pero realmente pues ya sabemos que puede ser círculos, rombos o hexágonos. Y ellos pueden contener letras, números o líneas que identifican. ¿Y qué es lo que identifican esas letras, esos números? La localización del instrumento. Entonces, si está en campo, si está en panel principal, en panel secundario, si es accesible, si no lo es. La función del instrumento, si es de controlar, de registrar, de indicar, ¿sí? De censar, de actuar, en fin. Y lo tercero es si el instrumento es usado para medir, indicar, registrar, o controlar la variable de proceso. Ya lo había dicho. Y adicional a eso, tenemos varias cosas. La simbología. Nosotros ya vimos en ingeniería conceptual la simbología de los equipos, como es una columna, como es un reactor, como es un tanque presurizado, como es una banda, como es una banda, como es un intercambiador de calor, como hay un poco de con un alambique, en fin, habían un poco de cosas, de símbolos, pero de las plantas como tal. Ahora, la simbología del diagrama PNID se centra más en la simbología de los equipos, especialmente de las válvulas y de los sensores. Válvulas y sensores, siendo sensores la parte inicial del transmisor. Entonces, por ejemplo, tenemos acá válvula de mariposa, ¿sí? Válvula de bola, válvula tipo plug,
válvula de disco rotativo excéntrico, válvula de diafragma, inclusive con sus dos tipos de símbolo, válvula tipo aguja, ¿sí? Y eso que aquí solo estoy tomando un solo pantallazo de lo que son las válvulas acá, genérica de 2 vías, de ángulo de 3 vías, de 4 vías. Tenemos por acá de asiento soldado con, con amortiguador paralelo, con resorte, dice opuesto. Por acá tenemos por solenoide, por ángulo, en fin, tenemos una cantidad de cositas, de símbolos de válvulas, pero son las válvulas industriales que ustedes ya conocen, sino que estandarizadas. Son las mismas que ustedes ya conocen, ¿sí? Y no solo las válvulas, inclusive aquí creo que me quedé cortico, claro, me quedé cortico en las diapositivas, perdón, yo anoto en mi super libreta, porque falta hablar de los actuadores para válvula y la simbología de sensores. Resulta que la norma no solo me presenta las válvulas, porque recuerden, la válvula industrial, la válvula de control, tiene la válvula que es el cuerpo, el que está pasando o el que está en contacto el, con el fluido, pero también tiene el actuador, que es el que está haciendo la fuerza para, para ubicar esa válvula. Y el posicionador, que es el conversor electrónico que le dice al actuador qué tanta fuerza debe hacer. Entonces, aquí solo estamos hablando de la válvula, del cuerpo. Ahora, la norma nos presenta no solo las válvulas, sino también los actuadores, es decir, los que le hacen fuerza a esa válvula, al obturador, para que la válvula conmute. Tenemos, por ejemplo, actuador genérico, ¿sí? Por diafragma y resorte. Tenemos, por ejemplo, un actuador de pistón lineal. Tenemos de pistón rotativo. Tenemos servopilotados o de motor rotativo. Eléctricos. Tenemos, por ejemplo, por solenoide. Tenemos esto es le dicen llanta, ¿sí? Llanta manual al lado, pero pues es simplemente como un volante, ¿sí? Como un volante, como un volante de carro, entonces uno simplemente empieza a rotarlo para abrir o cerrar, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, electrohidráulico, en fin, estos son los actuadores, es decir, los que hacen la fuerza para que la válvula se mueva. Si los vemos en el diagrama PID, pues simplemente, ¿dónde va ubicado? Vean, la válvula es esta de aquí abajo, y el actuador es el que está encima de la válvula. El actuador siempre va encima de la válvula como si fueran una sola unidad. ¿Sí? Entonces está actuador y válvula. Ahora, entonces tenemos simbología de válvulas, simbología de actuadores, ¿sí? Y aún más completo, simbología de sensores. Resulta que dependiendo la variable a medir, hay diferentes tipos de sensores. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, si nos vamos pues por allá a lo básico, vamos a ver si yo tengo por acá, transmisores, transmisores. Por ejemplo, para flujo. Listo, entonces para flujo tenemos el principio de Coriolis. ¿Sí? Entonces tenemos ahí el transmisor de Coriolis y genera unas zonas senoidales dependiendo de la velocidad del fluido en una caída, como si fuera una manguera, y eso lo detectan unos sensores, va generando una onda y es directamente proporcional
a la velocidad del fluido, es decir, al flujo. Tenemos, por ejemplo, para ese mismo, tenemos podemos medirlo por Coriolis, podemos medirlo por magnético, por un medidor magnético. Podemos medirlo por, miremos a ver, por acá, por placa de orificio. Genera una caída de presión antes y después. Vea, eso es un capilar, esto es un capilar. Es un tubito chiquito. Vamos a ver si estaba. Bueno, no. Sí, esos tubos capilares llevan una diferencia de presión a un diafragma y dependiendo qué tanto se deforme el diafragma, pues simplemente va a dar la medida de la velocidad del flujo. Sí, antes y después de una obstrucción con un pequeño agujero en medio. Entonces el sensor es la placa de orificio. Sí, ahí está funcionando y simplemente se deforma. Bueno, ahí quiero mostrar. Entonces aquí están los dos capilares, vea, son estos dos tubitos pequeños. Ahí están los capilares. Sensor en la placa y el transmisor es el de abajo que acondiciona. Tenemos por vortex. Por ejemplo, acá tenemos por onda de radiación electromagnética. Tenemos el de Coriolis. Tenemos el magnético. Tenemos un poco de elementos diferentes para medir solo flujo. Yo que solo estamos hablando de flujo, ¿sí? Nivel se mide diferente, en fin, hay muchas cositas allí. Entonces la norma nos dice, vea, como hay tantas cosas, entonces dividámoslo primero por variables. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, la primera columnita nos dice análisis, análisis y análisis. Según eso, hay tres tipos de sensor estándar para medir análisis. Un sensor por conductividad, un sensor por pH y un sensor por fibra óptica. ¿Sí? Entonces, vea, tenemos tres sensores diferentes solo para la variable análisis, que recuerden que puede ser concentración o pH. Tenemos, por ejemplo, dos sensores para llama o candela. Uno por detector de flama ultravioleta y otro por detector, me corché, que será ROT, no sé qué es ROT. Señores bilingües, ¿qué creen ustedes que es ROD? Profe, no sabría decirlo. Mira, no sé qué es Flame Road Flame, pero bueno, pues el cuento es que son las. Flama, profe. ¿Señor? Flama. Sí, eso no es flama. ROD, ROD es flama. Ah, Rod. Rod, espere, mira acá en el traductor. Yo no me acuerdo. No. Profe, pues consultando dice, Ahora. sí, llama de barra. Entonces es por conductividad, un sensor por conductividad. Sí, de Bien, pronto bien, la acá. varilla calentada. Exacto, tal cual, eso no es más, eso es una varilla que calienta, eso no es más. ¿Sí? Pero, por ejemplo, de flujo, si tenemos, vamos a ver, uno va desde el 6 hasta, pucha, hasta el 32. Hay 26 sensores diferentes de flujo. Ve hasta el 31. O sea que hay 25 sensores diferentes de flujo. ¿Sí? Hay, por ejemplo, de placa de orificio excéntrico concéntrico, de múltiples orificios, por tubo Venturi, por orificio integral, por turbina, tipo vortex, magnético, por masa térmica, por desplazamiento positivo, por Coriolis. O sea, hay 25 tipos de sensor. Sí, por ejemplo, si nos volvemos a ubicar en el ejemplito, aquí, ¿dónde estará el sensor? Entonces, si recordamos también la tabla, el AE es elemento primario de medida. Entonces, aquí tenemos el FE. Entonces, ese es el elemento primario de medida de flujo. Los E
los elementos tipo E son estos. Estos que estamos viendo son los sensores, son los que están en contacto con la variable. Entonces, vean, si ustedes notan, tiene dos lineecitas y otra supuestamente en medio que se conecta hacia arriba. Si vemos eso, vea el símbolo acá. Entonces, este sensor es una restricción de orificio o placa de orificio, que es el que nos mostraba ahorita el videíto, ¿sí? Donde genera una presión, una caída de presión antes y después del sensor. Acá, vea la placa de orificio ahí, representada en la norma. Bien, entonces hay muchos. Entonces hay de nivel, ve, hay de flujo, de análisis o concentración, de llama, hay de nivel, ¿sí? Por ejemplo, acá por vaso desplazante, por flotador, por radiación multipunto, por instalada otra vez, por un tubo u otro elemento primario que puede ser instalado desde la parte de abajo, o sea, alrededor de todo, a lo largo de todo el tanque, puede haber por radar, en fin. También hay sensores de presión y de temperatura. Claro que de presión y de temperatura solo hay un tipo porque son muy básicos, simplemente todos los de temperatura, todos los de presión, simplemente son de insertar. Eso es todo. Pero entonces, por ejemplo, también tenemos, estos son los de medición primaria, o sea, los sensores que se deben poner. Pero, por ejemplo, hay sensorcitos secundarios que generalmente son solo indicadores y que se detectan o se reconocen por la letra, porque la última letra es G. La G es simplemente de gauge, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el FG, ¿sí? Esto es un gauge flow, es decir, que simplemente es un visualizador transparente, es como si fuera vidrio, ¿sí? Entonces, uno pone, por ejemplo, un pedacito de vidrio en una tubería, si un pedacito de tubería de vidrio podría decirse de acrílico o de algo transparente para no poder ver qué está fluyendo por ahí. Igual para el nivel. Por ejemplo, si recuerdan el factory, tenemos que en el factory, el de tanque, tenemos este tipo de sensor acá, el LG. El vidrio montado externamente, pero, bueno, externamente montado al tanque. Entonces, si nosotros lo vemos, véalo acá, ya se los pongo. Vean, es un medidor. Es un medidor que está simplemente en contacto en el borde inferior y en el borde superior, acá. Profe, se ve muy bacano. Usted tiene una buena graficadora y todo. No, creo que a todos se les ve así. Creo que es como medio livianito. Creo que casi en todos se ve así. Tiene buena resolución, pero no del computador. O sea, Profe, o es el sea más que uno puede conectar sí. tuberías y todo ahí. No, lastimosamente no. Ese no tiene, es solo lo que ya viene prediseñado. Y entonces está conectado arriba y abajo simplemente a un visualizador. Entonces, cuando empezamos a llenar, aquí estoy viendo, bomba. Cuando empezamos a llenar, sí, simplemente el, el de vidrio se va llenando conforme se va llenando el tanque. ¿Sí? Entonces un vidrio es un indicador, es un medidor secundario. No envía señal a nadie, solo es un visualizador secundario. ¿Sí? Entonces, esto es, por ejemplo, el LG. Es de nivel, ¿sí? Nos permite ver nivel, pero pues por un vidrio. Y pasa lo mismo con lo demás. ¿Sí? Aquí hay unos símbolos auxiliares de unas cositas, pero digamos que no nos vamos a centrar en eso.
Sí, por lo menos con los principales ya tenemos. Bien, entonces tenemos simbología para las válvulas, simbología para los actuadores de las válvulas y simbología para los transmisores. Parece ser mucha información, pero es solo cuestión de práctica. Por eso va a quedar el tallercito allí. De una vez para que estudien pues para el taller y todo. Diagramas P&ID, talleres. Entonces, por ejemplo, nos dice, vea, taller. Realizar un completo análisis de los siguientes diagramas P&ID, indicando qué tipo de instrumento es, qué función cumple en el lazo de control correspondiente, si es un dispositivo en campo o en cuarto de control, el tipo de señal de entrada y de salida, si es accesible al operario o no, y toda la mayor información pertinente al proceso. Entonces van a ustedes a empezar a ver qué es cada cosita y van a empezar a definirlas. Por ejemplo, aquí hay un FI, pero un FI con una línea en medio, tenemos un FIT, tenemos, por ejemplo, acá esta M. Por ejemplo, tenemos acá esta M. Esta M podría haber dos símbolos para esta M. La primera, por ejemplo, esa M, véalo acá, por ejemplo, puede ser esto de acá, un flujómetro magnético, puede ser esta M. ¿Sí ve? Es una M con un cuadrito, una M con un cuadrito. O podría ser, o podría ser, podría ser, podría ser. O podría ser esta M de acá, que sería un actuador de motor rotatorio. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen que es? ¿Es el flujómetro magnético o es el actuador rotativo? El flujómetro magnético. Tal cual. Si ustedes notan, está conectado directamente a la tubería. Y uno pone un actuador en una tubería, pues sería como raro. Además, siempre los actuadores, es más, véalo aquí al ladito, siempre el actuador debe ir pegado a la válvula. Sería muy loco poner aquí un actuador si que no estuviera manipulando ninguna válvula. Y vea, curiosamente, justamente están los dos. Vea, el flujómetro y el actuador rotativo para esta válvula. Ahí están los dos. M y M. Uno en cuadrito y otro en bolita. Bueno, así también los podría uno definir. Pero a veces solo buscan la M y se olvidan de la bolita o el cuadrito. Bien. Entonces vamos a empezar, o sea, van a empezar a analizar todo, cada elementico que es un PIT, que es un PAH, ¿sí? ¿Qué tipo de estas bolitas qué significan estas líneas punteadas, qué le llega, qué le sale, de todos los elementicos que hay acá? ¿Sí? Un PI, un PT, un PS, un ASB, un LSH, un FIT, un TIC, en fin. Eso por un lado. Entonces una cosa es analizar, ¿sí? Una cosa es analizar y otra cosa es hacer uno de los diagramas PNID. La segunda parte del taller es realizar los diagramas PNID correspondientes para los siguientes elementos y es ser necesario usar conversores IP. Conversores IP es simplemente electroválvulas que convierten corriente en presión. ¿Sí? Entonces, simplemente, ¿cuál elemento convierte energía eléctrica en aire? Pues la electroválvula. Toma la señal eléctrica y conmuta aire, sino que en este caso serían proporcionales. Sí, vamos a ver un momentico entonces aquí el diagrama PNID, el esquema PNID. Vamos a agregar un esquemita solo para saber cuáles herramientas hay para los esquemas PNID. Entonces,
para los esquemas PNID, obviamente debemos estar acá en la norma PIP. ¿Sí? Entonces nos dice, vean, las líneas, tenemos aquí las líneas de instrumento y como pueden observar, la punteada es la eléctrica, la doble slash es la neumática, la de la L es la hidráulica, la bolita es un link de software de comunicación, tenemos la línea capilar, tenemos, bueno, una línea de instrumentos de alimentación, una onda electromagnética guiada y una mecánica. ¿Sí? Entonces de ahí podemos seleccionar pues cualquiera. Obviamente la de arriba si son solo tuberías. ¿Sí? Tubería principal, tubería secundaria, una línea de segmento de línea nueva, ni quiero ver. Tubería enchaquetada. En fin, hasta varias teorías que realmente ni siquiera sé cómo se usan bien, porque pues no la he cacharreado y los nombres no es que digan mucho. ¿Sí? Pero las importantes para los diagramas PNID son las de aquí abajo. ¿Sí? Tenemos la eléctrica, neumática, hidráulica, comunicación, la guiada, en fin. Tenemos luego en equipos, tenemos, bueno, las bombas, los intercambiadores de calor, agitadores, drivers, en fin. Pues son equipos, pero ya de proceso. Pero tenemos en la tercera línea lo que son las válvulas. Abajo tenemos las válvulas tipo gate, tipo compuerta, tipo globo, tipo aguja, tipo mariposa, tipo bola, tipo check, en ángulo de 3 vías, de 4 vías, de cuchilla, de diafragma, rotativa, en fin, tenemos aquí todas las válvulas. Estas válvulas que están acá son válvulas manuales. Si usted quiere la válvula de control, que es la que nosotros vamos a necesitar para el diagrama PNID, necesitamos esta de aquí arriba. Si usted nota, dice válvula de control valve. Entonces, la ponemos. Entonces, nos dice que qué tipo de válvula y qué tipo de actuador quiere para esa válvula. Entonces, vea, hay todas estas válvulas y hay todos estos tipos de actuador, que si ustedes notan, pues son muy similares a los que están en la norma. Entonces, por ejemplo, que yo le diga, vea, yo quiero una válvula de mariposa con un actuador electrohidráulico. Le doy OK. Y entonces aquí me queda, con un color horrible. Perdón, yo le cambio de color. Voy a ponerlo azul. Eso. Entonces vea, pucha. Pasó que no me la puso azul. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no me la puso azul. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no me la puso Sabe que azul. son las canciones, profe. No, ¿qué pasó? Que no me la puso azul. Es que no me la ¿Cómo? puso. No me la puso azul. Y no me la puso azul. Y de ahí, pucha, no me la puso azul. Mira, dice ya. Ya, listo. Entonces, como pueden observar, tenemos la válvula mariposa. Entonces, tenemos la válvula mariposa. Véala acá. Valve. Entonces, acá tenemos la válvula mariposa con un actuador EH. Entonces, si miramos acá, tenemos actuador EH, véalo acá, electrohidráulico. Ahí ya nos quedó la válvula de control con válvula y actuador. Si nosotros le damos clic, se nos abren o se nos habilitan dos triangulitos. ¿Sí? Cada vez que usted lo despliega, puede seleccionar otro tipo de actuador. ¿Sí? Entonces, que un regulador de presión, que un actuador de pistón,
que uno de diafragma, que uno de motor rotativo, que Profe, uno manual, ¿una señor. válvula de mariposa se utiliza para gas o para qué se utiliza? Generalmente para vapor. Generalmente para vapor y o para fluidos poco viscosos. Sí, pero generalmente es para vapor. Yo he llegado a ver esas válvulas, pero sí, eso es como para cosas gaseosas. Sí, 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 realmente sí. El comportamiento es muy bueno para ese, porque son isoporcentuales, eh, ¡ay, juepucha! Se me acaba de caer un tornillote de la silla donde estoy sentado. Está comiendo mucho, profe. Yo sí creo, pero, puta, quién sabe dónde caería. Bueno, entonces tenemos esto y el segundo triangulito obviamente es para seleccionar otro tipo de válvula, entonces que la de diafragma, que la de bola, que la tipo check, en fin. Aquí están pues todas las válvulas y todos los actuadores de la norma. Bueno, puede que no todos porque seguimos con una versión estudiantil, ¿sí? Pero esa versión estudiantil pues tiene la mayoría de herramientas. Entonces, esto en términos de válvulas y actuadores. Uno dice, bueno, profe, y entonces todo el resto, esto de transmisores, todo esto de transmisores, sensores, controladores, todo eso, ¿dónde anda? Pues muy sencillo. Resulta que aquí hay otro, bueno, los fittings son otras cositas adicionales, ¿sí? Como conectores, como elementos especiales para tuberías, todo para tuberías. Pero hay un penúltimo que dice instrumentos, instruments. En estos instruments está la misma válvula de control, están unas válvulas de retorno, hay unos sensores, pero solo de flujo. La versión acá estudiantil solo nos tiene sensores de flujo. Y si los vemos, pues hay 25 sensores de flujo según edad, pero aquí están los principales. Por placa de orificio, ahí se me aparece el nombre. Por placa de orificio, el magnético, por turbina, por ultrasónico, por tubo Venturi, por tubo de Pitot, tipo Vortex, por soldado, por diafragma, en fin, aquí hay diferentes, desplazamiento positivo, Venturi, en fin, pero solo los hay de flujo. Bien, entonces ahí tenemos los sensorcitos de flujo. Y más abajo están lo que son los instrumentos como tal. Si ustedes observan, entonces tenemos, por ejemplo, acá, instrumento discreto, instrumento de campo, PLC en campo, hardware discreto, tenemos accesible elemento primario, tenemos por acá instrumento secundario pero accesible o auxiliar, en fin, tenemos algo muy parecido. Por ejemplo, acá está el rombo, es un instrumento de seguridad que generalmente es PLC. Como tiene la doble línea punteada, es inaccesible. Y como tiene dos líneas punteadas, es secundario o auxiliar. Entonces tenemos casi lo mismo. Entonces, por ejemplo, voy a coger la bolita. ¡Pum! Pegué la bolita. Supuestamente la pegué, pero no la veo. Es porque todavía tengo abierto esto. Ahí pegué la bolita. ¿Sí? Cuando le doy clic en la bolita, me sale... bueno, no, perdón. Entonces le doy clic a la bolita y le doy asignar tag. Y eso que esto me tuvo que dar salido, ahora apenas lo puse. Entonces nos dice, vea, ¿en qué área está? ¿En qué área está su instrumento? Entonces yo digo, bueno, está en el área 1. Nos dice, ¿qué tipo de instrumento es? Y ve aquí las diferentes combinaciones. Hay muchas de las que necesitamos. Por ejemplo,
AE, esto es un elemento primario, espera a ver si lo puedo agrandar para leerlo todo. Entonces nos dice, vean, elemento primario de medida de análisis, indicador de análisis, controlador de flujo, controlador y alarma baja de flujo, perdón, alarma baja de flujo, por acá, medidor de flujo, switch de flujo, válvula de flujo, por acá, elemento primario de nivel, aquí, el eje, que es el medidor, bueno, el medidor auxiliar de lectura de nivel. Tenemos de presión, tenemos de temperatura, tenemos solenoid, el limit switch, elementos de medición de temperatura, alarma alta de temperatura, en fin, tenemos aquí una cantidad de elementicos, no todos, pero tenemos muchísimo. Entonces, digamos que esto sea el elemento primario de medida de nivel, es un LE. ¿De qué lazo? Ah, bueno, ¿de qué lazo? Entonces aquí yo no sé si yo les había comentado de que se volvió una convención, no hay literatura, no es una norma, no es obligatorio, ni nada. Pero los lazos de control, yo siempre casi todos los diagramas que yo he leído, las fábricas que he visitado y los diagramas que he analizado, casi todos inician por el lazo de control número 100. Es decir, no empiezan por el 0, no empiezan por el 1, no empiezan por el 10, empiezan por el 100. Empiezan lazo de control 100, lazo de control 101, lazo de control 102, lazo de control 103 y así de ahí en adelante. Es raro ver un lazo de control 1, un lazo de control 15, ¿no? Yo siempre, y no es estándar, o sea, es una convención aceptada. Sí, entonces podríamos poner que como es el primer lazo, entonces es el lazo de control número 100. Y ahí ya nos queda el elemento primario de medida número 100. ¿Sí? ¿Qué puede ir conectado? Por ejemplo, lo voy a conectar a un PLC. Entonces sería un controlador de nivel, un LC, del mismo lazo. ¿Y cómo se van a hablar? Ah, pues como son el LE. Ah, bueno, no, nos va. Si no, todavía no me pueden hablar. ¿Por qué? Falta un elemento entre el sensor y el controlador. ¿Quién falta? Quien lo estandariza a señales, eh, estándar de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. ¿Quién es ese elemento que hace el acondicionamiento? Un LT, un transmisor de nivel. El transmisor es el que hace el acondicionamiento del sensor. Generalmente pueden venir juntos o comprarlos así por aparte. Entonces, entre ellos se comunican por la línea eléctrica y aquí, vea, a ella conecté los elementos en una bucla. ¿Qué falta? Ah, pues el controlador se puede hablar directamente con la válvula de control. Entonces, digamos que esta es mi válvula de control. ¿Y qué pasa? Resulta que esta válvula de control es una válvula de control electrohidráulica o de control electrohidráulico. ¿Sí? Entonces necesita una parte hidráulica. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le mando una simple señal eléctrica, él no va a funcionar. Tiene que ser una señal hidráulica. Y para ello, entonces necesitamos una electroválvula, pero no neumática, sino hidráulica. Se puede describir de esta manera. En el ejemplo, acá. Bueno, acá está. El conversor de presión
de corriente a presión es un FY. ¿Y por qué un FY? Si nosotros nos vamos para la norma y miramos la tablita, vemos que Y son dispositivos auxiliares, 23, 25 y 26. 23, 25 y 26. 23, ¿dónde está el 23? Entonces nos dice que el 23 puede ser una señal o una variable para modulación o switcheo de una válvula. ¿Sí? Nos dice que puede ser válvulas, amortiguadores y todo aquel dispositivo que transfiera, conmute o convierta señales de aire, electrónicas, eléctricas o hidráulicas. ¿Sí? Es decir, pueden ser, si usted lo que tiene es un relé, puede usar la letra Y. Si tiene una electroválvula, puede usar la letra Y. Es todo lo que convierte una señal de un sistema a otro. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que para poderle enviar la señal hidráulica, ¿sí? Yo no puedo mandar, porque el PLC no sale ninguna señal hidráulica. O sea, yo hago esto, aquí ya hay un error. ¿Sí? Porque la señal hidráulica solo es si hacemos la conversión hidráulica. Entonces podemos poner ahí un PY. Acá, esto será un PY, ¿ve? Un LY, un transductor de nivel, y ese sí, le llega señal eléctrica y le sale señal hidráulica. ¿Sí? Todo esto que está ahí, hicimos un controlador, bueno, un lazo de control de nivel. Me dice, venga, de nivel, pero yo no veo que esté controlando nada ahí. Ah, pues muy sencillo, es porque nos falta simplemente el tanque. Entonces yo le puedo poner simplemente el tanque. Voy a hacer acá un pequeño movimiento. Entonces el tanque que corresponda. Sí, voy a mover un poquito este elemento. Bueno, voy a mover este también. Y entonces, acá simplemente el agua que venga de algún lado bueno, tenemos que vamos a manipular el agua, ¿sí? Que venga de algún lado. Entonces acá ya tenemos el lazo de control de este sistema. ¿Qué es el LE? El LE es un sensor de nivel. Y ese sensor de nivel, puede ser ¿por qué? Puede ser por radar, puede ser sónico, puede ser cualquier tipo de sensor de nivel. Le envía la señal eléctrica a un transmisor. Ese transmisor la estandariza en voltajes de 0 a 10 voltios de 420 miliamperios y lo envía a un PLC. El PLC hace su algoritmo y manda la señal de control a un conversor o un transductor que me convierte esa señal de corriente, es decir, lo que está mandando el PLC a hidráulico para que el motor se mueva y pueda yo controlar el nivel en este tanque. ¿Cómo lo ven ahí? Profe, pues está siempre
un poquito difícil. Claro, porque es la primera vez que lo escuchan y es mucha información al tiempo. Sí. No se preocupen. Vamos a hacer, por ejemplo, otro ejemplito. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de control de flujo. Entonces, vea, de control de flujo, vamos a hacer control sobre esta tubería. ¿Sí? Vamos a ver control en la tubería. Entonces, ¿qué se necesitan? Cuénteme qué elementos se necesitan para hacer la bucla de control. ¿La qué, profe? La bucla de control, el lazo de control. Pues se necesitaría, me dejó frío, no sé qué decir. Listo. Teo, ¿qué dice? ¿Cuáles son los elementos que necesitan para hacer la bucla o el lazo de control? ¿Teo está por ahí? Sí, profe. ¿Qué se Eh, necesita? la señal, una señal eléctrica. ¿Qué más? Claro que le pregunté por los elementos, o sea, por los equipos que Ah, bueno. necesitan para el lazo. Mm, se puede cualquier equipo, ¿cierto? Pues los equipos que se necesiten para ¿qué equipos genéricos? ¿Qué equipo genérico necesitan para hacer el lazo de control? No, profe. No. Me deja volando también. Ah, listo. O sea, que estas últimas dos clases no hemos hecho absolutamente nada, ¿cierto? Porque si no Especificar saben que equipos. para hacer, sí, si no saben que necesita un controlador, un actuador y un sensor para hacer un Ah, lazo, pues estamos llevados. no, yo estaba pensando en. ¿No? ¿Qué equipos genéricos? ¿Qué elementos necesitan para el lazo, la bucla, No, pues para sí, el controlar el controlador. sistema? No, yo estaba Exacto. pensando es que en tanques y en otras pendejadas. No, sí, profe. No, no, para hacer la bucla, porque yo ya les había dicho que La vamos a bucle. hacer el control al flujo en esta tubería. Esta es la planta. Por ejemplo, aquí en el ejemplito que hice ahora, ¿quién era la planta? El tanque. Aquí, la planta es el tanque. Pero en este caso vamos a hacer flujo y la planta, ¿quién es? Pues la tubería. Entonces, bueno, vuelvo y pregunto. ¿Qué equipo necesitan para hacer el lazo de control a esa tubería? Para controlar flujo en esa tubería. Controlador. Perfecto. ¿Qué más? eh, el sensor, sensores o sensor, Perfecto. Bien. sensor, ¿cómo es que se Perfecto. llama? Transductores, el Transmisor, muy bien. Y transductor, si necesita al transductor, final. claro, para Transductor, el que transmisor, bien. interpreta la señal del sensor. Ah, transmisor. No, 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 o sea, la variable física que lo Transmisor. convierte a señal. Transmisor. Acá, el LT. Por ejemplo, acá el L es el sensor y el LT es el Sí, que lo pero el estandariza. transmisor no es para. Ah, Transmisor es esto. no, estaba confundido con otra cosa. Iba a decir que Transmisor. transmisor era para señal inalámbrica, No, transmisor y receptor. vea, transmisor industrial. Son estos aparatos. Esto de acá que ustedes han hecho exposiciones, que yo he intentado mostrarles, que hemos visto 1000 videos, que hace 5 minutos vimos un video de transmisores, ¿sí? Vea, es más, mira, todavía está abierto ahí. Esto es un transmisor, este aparato. Mira, esto es el que me convierte lo que es sensa en una señal estándar de 0 a 10 voltios de 420 miliamperios. Que ahí Este también aparato. entran las señales capilares, ¿no? Usted no lo Exactamente, había dicho. esos son transmisores.
que eso ¿sí? es a base de señales de tubos capilares que Sí. funcionan, y una membrana que Exacto, pero ese es solo el de placa de orificio, porque hay muchos tipos de transmisores, por ejemplo, de flujo. Entonces ahí, veas, están todos, cualquiera de todos estos y todos estos son transmisores. Inclusive nosotros vamos a usar un software solo para seleccionar transmisores. Los transmisores son los que convierten la señal del sensor en una señal estándar industrial. Y el transductor y el transductor. transductor es este PY que convierte la señal eléctrica del PLC en la señal necesaria para que el actuador funcione. Sí, hay transmisor y transductor. Y ahí Listo, en bien. los transmisores encontramos transmisores o sea, directos y también inalámbricos, ¿no? Sí, Creo sí, también hay transmisor inalámbrico, sí, que he dicho señor. eso, profe. Sí, claro, también hay. Sí, señor. Ahí entran las señales inalámbricas. Sí, señor. Tal cual. Pero en este caso, por lo menos el software no tiene nada inalámbrico. Sí, todos los elementos son físicos. Son para comunicación física, pero listo, bien. Entonces, usted necesita muy acertadamente un sensor. ¿Cuál sensor? El que ustedes quieran. Entonces nos venimos para acá. Entonces, y de uno, o sea, cada vez que yo les diga, controlen la temperatura de esto, usted lo primero que debe dar, ¿qué necesito? Un sensor, un controlador y un actuador. Fin. ¿Qué necesito que controlen el intercambio de escalador? Entonces, entonces un sensor, un controlador y un actuador. ¿Qué necesito que controlemos el tanque de nivel? Entonces un sensor, un controlador y un actuador. Con sus respectivos, ¿cómo se dice? Accesorios. El sensor es un decir porque sensor y transmisor industrialmente son juntos. Bueno, físicamente pueden estar aparte, ¿sí? Pero digamos que es como si fueran una sola unidad. Vea, acá todo puede ser así juntico o puede ser por aparte y simplemente se le transmite como acá. Vea, acá tienen el sensor por un lado y el transmisor por otro. Sí, solo esto es el sensor. El termopozo, el sensor de temperatura y por el otro lado el transmisor. Sí, entonces el transmisor puede estar, por ejemplo, en gabinete y el sensor en campo. ¿Sí? O pueden ser así ya compactos, una sola unidad y tienen el sensor y el transmisor al mismo tiempo. ¿Sí? Pero de forma genérica se dice, se necesita un sensor. El sensor y transmisor es una sola unidad. Controlador y un actuador. Dependiendo del tipo de actuador, va a necesitar usted convertir la señal para que ese actuador se mueva. ¿Sí? Entonces, pero siempre van a hacer las mismas tres cosas, listo. Entonces, nos ubicamos acá en los sensores, El por actuador es ejemplo. el controlador. No, el actuador es el PLC, el actuador es el que se mueve, una válvula, un motor, una resistencia térmica, algo que es capaz de cambiar el estado de la variable. Sí, sí, sí. La parte mecánica, o sea, La parte mecánica, correcto. Lo que es capaz de hacer cambios físicos. El controlador es el dispositivo electrónico que lleva el algoritmo de control. Bien, entonces, por ejemplo, necesitamos un sensor. Entonces nos venimos acá. Bueno, ¿qué sensor quiero yo? Entonces nos vamos para la parte de sensores. sensor de temperatura o de Exacto. humedad. Exacto. Claro que en este caso yo quiero controlar el flujo. Entonces necesito sensor de flujo. Si quiero controlar la humedad, es un sensor de humedad. Si quiero controlar la temperatura, es un sensor de temperatura. Pero entre ellos, no sé, no es que si yo necesito nivel, puedo usar uno de temperatura, no. Por ejemplo, acá, si quiero controlar flujo, necesito un sensor de flujo. Entonces me vengo para la norma y digo, me voy con los sensores y en la parte de los de flujo. Flujo, 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 entonces cualquiera de estos sirve. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de flujo quieren que coloquemos? El primero. El primero, acá por orificio. Entonces nos venimos acá y miramos a ver cuál hay. Entonces, por ejemplo,
Ve acá, los elementos No hay primeros de ninguno. seguridad. Entonces, el primero, restriction file, entonces lo ponemos. Entonces nos dice, el área, el 1. El lazo de control, 101. ¿Por qué 101? Ah, pues porque yo ya hice en el 100 el de nivel. Véalo acá. Sí, vea, yo ya tengo el de nivel, que es el número 100. Entonces acá yo no puedo repetir lazo porque esto es de otra variable. Entonces este sería el 101. ¿Sí? Este solo es el sensor. El sensor tiene que enviarle señales ¿a quién? Al controlador. Ah, no, al transmisor, perdón. Al transmisor para que el transmisor lo estandarice y el transmisor si se hable de 0 a Ah, 10 voltios a 20 miliamperios con el señor este otro. bueno, profe, ¿y las señales se conectan dónde? ¿Dónde está el círculo con los números o directamente en el muñequito? Por ejemplo, vamos a poner la señal de una señal capilar, de tubo capilar. Me imagino que se ponen dos. Correcto. Entonces, esa va directamente pues en el cuadrito del sensor o va en el círculo. Vean dónde los vamos a poner. Se requiere, tiene dos conexiones, se requiere una de acá a acá y otra de acá a acá, porque es a la entrada y a la salida de la placa de orificio. La placa de orificio debe medir la presión a la entrada y la presión a la salida. Ah, Esto realmente, así como debe quedar. El FT acondiciona, entonces el FT tiene el diafragma, tiene todo, el acondicionamiento, el amplificador de instrumentación, todo eso que y quiere sí, decir, sí. entonces podemos Sino que dar, yo tenía era la duda, profe, era si iban en el círculo, o sea, en el tablero. Yo creí que iba directamente ahí, entonces tenía esa duda, si iba directamente en el cuadrito que representa el sensor o donde está el título, el círculo. ya, pero ahí ya queda claro. Sí, sí. Bien. Tengo un controlador de flujo del lazo 101, ¿sí? Y pues ahí ahora sí podemos conectar. Entonces, línea, obviamente este ya lo acondicionó, entonces ya tenemos, es una señal eléctrica. Entonces, vea, ahí ya tenemos el sensor, luego este lo estandariza y hablamos con el PLC que está en un gabinete principal. Y luego por ejemplo, vamos a mandárselo a una válvula, de control. Por ejemplo, ya no quiero una electrohidráulica, ya quiero de flujo, entonces eso sería un FB. Sí, vea, entonces ya no quiero una electrohidráulica, sino que quiero una motorizada. ¿Sí? Estas motorizadas tienen una alimentación externa y simplemente la señal directamente desde el PLC de 0 a 10 voltios. Por lo tanto, no se requiere conversor. Entonces yo puedo enviar acá una línea directamente del PLC al motor. Profe, digamos que uno quiere interconectar varios PLCs, es sino poner el mismo cuadrito que utilizó usted ahí, o hay que poner, por ejemplo, un PLC maestro y que va a llevar otra. Depende usted que sea lo que necesite. Sí, dependiendo ya Digamos, su digamos, por ejemplo, arquitectura. profe, Sí. esos dos sistemas de control los queremos controlar con un solo PLC, Ah, pero listo, que bien. se comunique con los PLCs que hay ahí. Bien, entonces simplemente ponemos otro que ya estaría, por ejemplo, en gabinete central, por ejemplo, no, que sea un sistema, bueno, aquí no lo hay. Aquí no hay para seleccionar sistema de cómputo. Bueno, ni modo. Entonces digamos que ya otro PLC por allá en cuarto de control. Entonces debemos poner, vamos a ver si nos da la posibilidad. No, vamos a ver si me lo deja escribir. Un UC. UC1.
Sí me lo dejo escribir. ¿Sí? Este UC, U es multivariable. ¿Sí? Y C es controlador. Entonces esto se puede hablar, digamos, por ejemplo, eh, por una señal, ¿ve? Están, por ejemplo, en red. Entonces simplemente mando una señal en red entre este dispositivo y entre este PLC y este. Entonces ya tendríamos una conexión maestro y dos esclavos. Uy, qué bacán. ¿Sí? Ahí ya quedó. Entonces, vea, aquí tenemos dos lazos de control, pero lo que yo necesito que vean es cómo se hacen. Y siempre se hace de la misma forma. Un sensor, un sensor. ¿Sí? Sensor, sensor. Ese sensor, como estamos hablando de la parte industrial, siempre vamos a requerir su respectivo transmisor para poderlo acondicionar. ¿Sí? El transmisor siempre se habla con el PLC o con el sistema de control, no necesariamente tiene que ser un PLC. ¿Sí? Puede ser un standalone, puede ser una tarjeta electrónica, pero el cuento es que haga un algoritmo, puede ser un computador, en fin. Ese PLC hace su algoritmo y le envía señal al actuador. El actuador, dependiendo qué tipo sea, ¿sí? Puede requerir un transductor o un preaccionador que realmente eh, se le estandariza más. ¿Sí? Entonces, si requiere el preaccionador, entonces se le coloca. Entonces es un PY, un LY, una Y, cualquier cosa, porque Y es simplemente el transductor. Y directo Sí. al actuador. Ya, y vente siempre es lo mismo. Sensor, controlador, actuador. Sensor, controlador, actuador. Sensor, controlador, actuador. Aquí, sensor, controlador, actuador. Sensor, controlador, actuador. ¿De Profe, qué por ejemplo, manera? en un tanque. Por ejemplo, en un tanque toca entonces poner dos sensores con, me imagino Si que va un a, contro- si controlador. va, si va a controlador, si va a controlar dos variables, si son dos sensores. Sí, por ejemplo, acá vamos a controlar nivel y además vamos a controlar temperatura. Entonces necesitamos aquí, fuera de eso, temperatura. Y pues todos pueden ir conectados, digamos, en un tanque, todos al mismo controlador. O hay que poner controladores Sí, independientes. sí, pero preferiblemente independientes. Y más adelante se dice, vea, porque son lazos de control independiente. Y más adelante se dice o se especifica que que es el mismo PLC, pero uno ya especifica las entradas y las salidas. Entonces, por ejemplo, el lazo de control uno va a la entrada análoga 1, pero el lazo de temperatura va a ir a la entrada análoga 3 y el lazo de presión va a ir a la entrada análoga 6, ¿sí? Entonces, pero en el diagrama PNID se hace ver como si fueran diferentes controladores, un controlador por cada variable. Profe, muéstrame el del motor que tiene el tanque, por favor. No, 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 en el que usted me acaba de mostrar. Que iba un motor, o sea, donde está la propela. ¿Y dónde O está sea, era un ese? tanque con una propela por dentro. O sea, ¿Y yo? esa sería otra. No, no se necesita entonces un sensor, podría ser un ¿Y actuador directo al controlador. dónde le mostré yo esa? En la última imagen que me mostró ahorita, que me estaba mostrando una Uy, imagen quieto, tanque. espérate, porque es que mira, se me desapareció el berraco mouse. Y cómo caos se le parece a uno el mouse. Mira, no sé dónde estoy. Ay, no. Teo, que, míralo ahí ya. No sé, no sé qué había pasado. Listo. En la última imagen que yo le mostré. Ahí, es. No, no, en el plano. No, no, o sea, el otro plano, metas donde está planta. Ahí. Pilla ahí en el centro, ahí hay una propela con un motor. Sí. Ese motor va directo al controlador o es Este impreso. motor, este motor era aquí no, aquí lo dice, este motor es controlado por un hand switch, por un switch manual. Entonces era un motor totalmente manual. Sí, entonces este no ni siquiera necesitaba ir conectado al PLC. Vea, ¿quién controla este motor? Un hand switch. Pero el resto, sí, todo va al controlador. Muy, muy cool.
Sí, por ejemplo, este es el de mi tesis y yo creo que ya podríamos analizarlo y, y lo podríamos entender. Sí, o sea, si lo vemos ahí, yo creo que ya lo podemos entender. Pero pues me gustaría más la color para separar los lazos de control porque ahí se ve muy saturado. Planta P3. Ajá. Si es que me la deja abrir. Mira que la bomba también va a un hand switch. Ah, sí, porque ya son bombas fijas. Las bombas variables de abajo sí van desde acá. Estas bombas de acá sí son controladas desde un SC que están monitoreadas desde el controlador directamente principal. Un switch control. No, este es un speed control, es decir, Ah, un controlador de velocidad, un variador. a ver, Es pues. un speed control. Entonces tenemos acá, por ejemplo, vamos a analizar el fucsia. El fucsia es, vamos a empezar abajo, vamos a ver qué es el fucsia, y el fucsia es el control de temperatura. Y vean acá, al reactor, al reactor le conecto nuestro sensor de temperatura, vea, un TE. Ese TE está hablándose con un transmisor indicador de temperatura. Y este le envía datos al TC, a un PLC que está en gabinete principal y todo. Esto hace dos cosas. La primera es que viene por acá a calentar esta resistencia. ¿Sí? Entonces el controlador calienta esta resistencia. Y ya en el lazo de control propiamente, lo que hace es, se divide para dos partes. Se divide para traer agua de calentamiento o enfriamiento a partir de esa misma señal, ¿sí? Entonces simplemente el agua que ya ha calentado de acá con esta resistencia, simplemente la manda por esta bomba y ahora sí la regula acá con esta otra válvula de control. Entonces viene por acá, pasa por la chaqueta, calienta o enfría, sensor lo detecta, manda a controlador y activa dos actuadores. Mejor dicho, activa tres actuadores. Uno que es esta resistencia de calentamiento, otro que es la bomba para enviar el agua que ha calentado esa resistencia y tres, la válvula que es la que regula el agua a la chaqueta del reactor. ¿Sí? Entonces tenemos acá un lacito realmente multivariable y podríamos analizar así cada uno por uno. Aquí hay flujo, nivel, temperatura, concentración, pH. O sea, realmente yo controlaba casi todas las variables de mi reactor. Muchachos, son las 4:02. Voy a subirles el taller y el diagrama PNID queda para el tercer corte. ¿Sí? Para que dependiendo cómo les va con el taller, cómo les va en el parcial, ahí sí nos centremos para hacer el diagrama PNID. Hoy Por el sí, momento, por el momento les digo, es este taller. El lunes nos vemos en el laboratorio, igual que el jueves. el lunes Don toca ir. Arbey, Don Arbey está ahí, porque Sí, profe. ya confirmaron. Ahorita, inclusive ahí me toca llenar un formato porque Tamayo mandó. Ay, vea, inclusive ahí quién sabe qué me dijo. Entonces, ya nos acabaron de confirmar, pues ahorita a mediodía. Eso ha sido una locura con Tamayo y todos los profes, porque el lunes iniciamos con las prácticas. Entonces, nos vemos el lunes y el jueves en el laboratorio.
van a ser 3 notas, bueno, 3, sí, creo que nos llevamos notas. Ah, sí, sí, claro. Ah, el diagrama de flujo. Vamos a tener 4 notas. El diagrama de flujo, el taller P&ID, el laboratorio y el avance del proyecto y el parcial. El avance del proyecto queda para la semana de parciales. ¿Sí? Perfecto, profe. A no Uy, ser que me lo quieran bastante presentar la pesado. otra semana, yo no tengo ningún problema. Si ya lo tienen listo la No, otra profe, semana, perfecto. mejor semana de parciales, porque Listo. yo ya tengo algunas partes, pero pues yo no he empezado a armar, por tiempo no he empezado a armar. Es que hay muchas cosas Recuerden, encima. no, yo sé. Recuerden que es la estructura física y los sensores y los actuadores acondicionados. No dicho, es completo. Solo faltaría la parte de programación y la secuencia, interfaz y todo lo que con el PLC se debe hacer. Pero para este corte es el esquema y sensores de actuadores acondicionados. Profe, no podríamos por lo menos, como mínimo, o sea, tener la estructura armada, profe, porque es No, que ya me han siempre salido con la trabajo. estructura y después de la tarde con lo otro. Porque es que, Es uy, más, profe, es que son muchas cosas por lo encima. menos, bueno, por lo menos un sensor y un actuador PES acondicionados. Por lo menos uno y uno. ¿Sí? O sea, la estructura y un sensor y un actuador acondicionados. Listo, profe, porque, profe, vea, por ejemplo, en la base me toca diseñar en 3D unas partes para montar unos paso a paso pequeños. O sea, es que siempre son muchas cosas, son muchísimas cosas. Entonces, ¿cuál es Total. mi pensado? O sea, yo ya tengo algunas partes. Entregarle el chasis con por lo menos el motor paso a paso que mueve el riel. Bueno, Teo, ahí no me gusta el negocio porque realmente Pues, mátese, hágalo todo y va a asegurar un proyecto exitoso. Lo empieza a posponer y lo voy a ver la última semana todavía pegando tornillos y eso es lo que yo no quiero. no, ni de fundas, profe, sino que, uy, profe, como le digo, o sea, No, no, hay no, mucha no es cosa por usted, encima. no es por usted ni por su deseo, es porque llevo 7 años viendo exactamente lo mismo. Si no me lo presentan en el segundo corte, en el tercero se relajan y están la última semana allá. Si no me lo presentan en el segundo corte, estoy casi seguro que la última semana van a estar encartados, porque se vienen todas las actividades del tercer corte y ahí van a tener sin tiempo, sin tiempo, sin tiempo y baila. Y recuerde que esos para 2 materias tengo entendido que usted lo va a presentar para 2 materias, entonces peor la encartada. Hágalo ya para que pueda dedicar el tercer corte solo a Pero programación, es que, a como le digo, todo. profe, o sea, yo quiero hacerlo ya, pero es que el problema es el tiempo, pero porque es que no solo es esta materia, son muchas materias que nos están poniendo mucha cosa. Por ejemplo, Menos mal ya le llega a su compañero Arbey para que usted no esté solo, ¿cierto, don Arbey? Sí, señor, ya este fin de semana entonces tengo alistado ya la mayoría de cosas, ya llegaría yo el lunes. Excelente, Pues tengo así el ya. tiempo. Listo. Muchachos, qué pena, yo los dejo, que ya me cogió la tarde para ir al otro. listo, profe, hágale. Listo, Entonces el lunes muchachos. nos vemos en el Se me laboratorio. cuidan, señor, bien juiciosos. ¿Qué hay Sí, que señor. llevar? Computador nomás. Listo, profe. Para el Simatic. Hágale, listo, muchachos, se me Muchas cuidan. gracias, profe. Hasta Vamos luego. a Chao. ¿Estén bien?